Cuando Sagitario aprendió a estar solo, no fue un suceso cualquiera. Fue una travesía del alma, una revolución interna que lo llevó a descubrir un nuevo universo dentro de sí mismo. Sagitario, el arquero del zodiaco, nacido bajo el fuego de Júpiter, el planeta de la expansión y la sabiduría, no está hecho para encadenarse. Su esencia es libre, viajera, inquieta. Sin embargo, a lo largo de su viaje vital, también ha conocido los lazos invisibles del apego, las expectativas no cumplidas, los sueños compartidos que se rompieron en el viento. Hubo un momento en que Sagitario, con su corazón abierto al mundo, buscó compañía para recorrer los caminos. Anhelaba almas afines, espíritus libres como el suyo que pudieran cabalgar junto a él sin intentar sujetarlo. Pero una y otra vez se topó con muros, con decepciones, con ausencias. Y entonces, en medio de una noche sin estrellas, entendió que el verdadero viaje que su alma había postergado era el viaje hacia su propia soledad. Aprender a estar solo no significó resignación, ni tristeza, ni derrota. Para Sagitario, significó libertad en su forma más pura. Fue el reencuentro con su fuego interno, con su sabiduría ancestral, con esa chispa divina que lo conecta con el conocimiento superior. El centauro que antes galopaba en busca de respuestas afuera, ahora dirigía su flecha hacia su propio centro, hacia la verdad que solo se revela en el silencio, en la introspección, en la calma profunda del alma. Estar solo no fue aislamiento, sino conexión. Sagitario comprendió que la soledad es un templo sagrado donde uno se encuentra con su visión más alta. Se volvió un guardián de su paz, un filósofo de su propio destino, un explorador de los mundos internos. La libertad dejó de ser un lugar físico y se convirtió en un estado del ser. Dejó de necesitar validación, compañía o aprobación. Aprendió a bailar con su sombra, a reír con sus pensamientos, a gozar de su propio espíritu indomable. Con el tiempo, la soledad se transformó en su maestra. Le enseñó a amar sin depender, a cuidar sin controlar, a compartir sin perderse. Se volvió aún más sabio, más auténtico, más poderoso. Ya no necesitaba llenar vacíos, porque estaba completo. Ya no temía los silencios, porque encontraba en ellos revelaciones profundas. Ya no buscaba desesperadamente horizontes, porque los llevaba dentro. En su soledad, Sagitario escribió sus propias leyes, diseñó su filosofía de vida, se hizo alquimista de sus emociones. Aprendió que no hay mayor aventura que habitarse a uno mismo sin máscaras, sin miedo, sin evasión. En lugar de huir, se quedó. En lugar de dispersarse, se enfocó. Y en esa quietud fértil, su fuego interior ardió más fuerte que nunca. Desde entonces, Sagitario camina solo muchas veces, pero nunca está vacío. Su alma viaja ligera, su mirada brilla con la certeza de quien ha conquistado su propio territorio interior. Puede amar profundamente, puede acompañar a otros con el corazón en la mano, pero siempre desde la plenitud, no desde la necesidad. Ya no necesita que nadie le salve, porque se convirtió en su propio salvador. Ya no espera que el mundo lo entienda, porque se entendió a sí mismo. Y cuando regresa a la vida compartida, lo hace como un ser completo. No busca mitades, no se adapta para encajar. Es un fuego que inspira, que guía, que ilumina. Porque ha conocido el valor de la soledad, y en ella ha forjado su grandeza. Cuando Sagitario aprendió a estar solo, dejó de buscar afuera lo que ya brillaba en su interior. Se volvió leyenda. Se volvió eterno. Cuando Sagitario aprendió a estar solo, también despertaron en él fuerzas ancestrales que hasta entonces habían permanecido dormidas. Se activaron memorias antiguas de otras vidas, de otros tiempos, donde su espíritu ya había transitado por sendas solitarias de sabiduría y fuego. Fue entonces cuando comprendió que su soledad no era castigo ni circunstancia, sino un llamado del destino, una cita con su propósito mayor. La soledad fue el portal que lo reconectó con la maestría que lleva dentro, con la visión profética de su signo, con esa capacidad inigualable de ver más allá del horizonte visible. En su viaje hacia sí mismo, Sagitario redescubrió el poder de la verdad. Ya no tenía que fingir fortaleza ni ocultar vulnerabilidades. En la soledad aprendió a ser real, sin adornos, sin escaparates. Su fuego dejó de ser solo entusiasmo y alegría, para convertirse también en llama purificadora, capaz de quemar las mentiras, los autoengaños y las máscaras heredadas. Se liberó de las expectativas de los demás, de las etiquetas que querían definirlo, de los moldes que le exigían encajar. Se convirtió en llama viva, indomable, una manifestación pura del espíritu en expansión.
El silencio que antes temía se volvió un santuario. En esa quietud, Sagitario empezó a escuchar la voz de su intuición, esa brújula interna que muchas veces había ignorado por estar demasiado enfocado en el mundo exterior. Descubrió que la verdadera sabiduría no siempre está en los libros ni en los discursos, sino en la escucha profunda del alma. Desde ese espacio sagrado, empezó a canalizar una visión más elevada de la existencia, una filosofía que no era solo mental, sino vivida, encarnada, ardiente. En la soledad, Sagitario se convirtió en alquimista de su propio destino. Aprendió a transmutar la nostalgia en gratitud, la espera en movimiento, el vacío en creación. Descubrió que estar solo no era sinónimo de estar sin amor, sino de amar desde un lugar más profundo, donde el amor deja de ser necesidad y se vuelve energía libre. Ya no amaba por carencia, sino por abundancia. Ya no entregaba pedazos de sí, sino su esencia entera. Y ese amor, nacido desde su centro, tenía el poder de sanar, de elevar, de inspirar. Sagitario también entendió que estar solo no significa estar quieto. Su espíritu aventurero encontró en la soledad nuevos senderos, nuevas tierras internas que explorar. Cada día era un viaje hacia una versión más auténtica de sí mismo. Empezó a ver el mundo con ojos renovados, no porque el mundo cambiara, sino porque él se había convertido en su propio universo. La soledad no lo encerró, lo liberó. Lo despojó de lo innecesario y le mostró lo esencial. Desde la perspectiva astrológica, este proceso es una manifestación sublime del dominio de Júpiter, el planeta que no solo rige la expansión externa, sino también la evolución espiritual. Sagitario, al aprender a estar solo, honra a Júpiter como guía interno, como maestro sabio que le revela que toda travesía externa comienza con un paso hacia adentro. Se convierte en un canal de crecimiento continuo, en una llama que arde sin extinguirse, porque su fuego ya no depende de lo que recibe, sino de lo que emana desde su esencia más profunda. Conectado con la energía del centauro, mitad hombre, mitad bestia, Sagitario integra su naturaleza dual. Ya no rechaza su parte humana con sus emociones, dudas y deseos. Tampoco se desborda solo en su parte divina, desconectada de la tierra. En la soledad, logra unir sus dos mitades. Se vuelve completo. Eleva su mirada al cielo sin perder el contacto con el suelo que pisa. Entiende que su fuerza reside en esa unión sagrada entre instinto y conciencia, entre cuerpo y alma, entre pasión y propósito. Y así, el Sagitario que alguna vez temió el eco de su propio silencio, se transforma en un faro. Irradia desde su experiencia. No predica desde la teoría, sino desde la vivencia. No busca convencer, solo inspira. No impone caminos, solo enciende fuegos. Porque ha entendido que el verdadero maestro no es el que enseña, sino el que enciende en los demás la chispa de su propia búsqueda. Su presencia se vuelve magnética, no por querer llamar la atención, sino porque encarna autenticidad. Su palabra pesa, porque viene desde un lugar donde la verdad fue conquistada. Su risa es más libre, porque ya no necesita demostrar nada. Su mirada es más amplia, porque aprendió a ver desde el alma. Y su caminar es más firme, porque aprendió a ser su propio sostén. Desde esa soledad transformada en poder, Sagitario sigue caminando. No como alguien que necesita huir, sino como alguien que ha encontrado su hogar en su propia existencia. Y cada paso que da, cada alma que toca, cada fuego que enciende, lleva la marca de alguien que supo estar solo, y en esa soledad, se convirtió en leyenda viva del zodiaco. Cuando Sagitario aprendió a estar solo, comenzó también a reconfigurar su relación con el tiempo. Su alma, acostumbrada a mirar hacia el futuro con una flecha en llamas apuntando al mañana, entendió que la espera no es un obstáculo, sino una parte sagrada del viaje. Dejó de apurarse, dejó de correr detrás de lo inalcanzable, y empezó a honrar el presente como si fuera un templo. Se dio cuenta de que, en la soledad, el tiempo se dilata, se transforma en un aliado silencioso que le ofrece sabiduría si se atreve a escucharlo. Descubrió que el ahora tiene una fuerza creadora inmensa, que la expansión jupiteriana no necesita velocidad, sino profundidad. Desde lo más íntimo de su fuego, Sagitario comprendió que la soledad también es una escuela de presencia. Aprendió a respirar con más conciencia, a moverse desde un lugar de intención, a saborear cada instante sin tener que escapar hacia lo próximo. Ya no buscaba aventuras solo fuera de sí, porque la mayor de todas las aventuras era sostener su propia llama cuando nadie más lo hacía.
Y en ese fuego sostenido por sí mismo, Sagitario halló un ritmo nuevo, una música interna que lo guiaba con más claridad que cualquier voz externa. En este proceso de transformación, su vínculo con la espiritualidad se hizo más íntimo y más real. No necesitaba rituales prestados ni caminos ajenos. Su fe, que antes podía haber sido una ideología o una búsqueda intelectual, se volvió experiencia directa. En los momentos de silencio profundo, comenzó a sentir la voz del universo hablándole desde adentro. Su regente Júpiter se manifestaba no solo como expansión externa, sino como guía mística, como visión interior, como certeza sin necesidad de prueba. La soledad fue el espacio donde pudo recibir estas revelaciones sin distracciones, sin interferencias, sin máscaras. Sagitario se volvió un guardián de sus propios ciclos. Aprendió que no siempre tenía que estar arriba, que también podía abrazar los momentos de oscuridad sin perder su esencia luminosa. Entendió que la sombra no apaga el fuego, sino que lo fortalece. Y en esa danza entre luz y sombra, entre entusiasmo y recogimiento, forjó una madurez emocional que lo hizo más poderoso que nunca. La risa seguía siendo su medicina, pero ya no era una risa que tapaba el dolor, sino una risa que nacía de haberlo atravesado. La soledad también lo llevó a redefinir el concepto de éxito. El Sagitario que antes medía su camino por metas alcanzadas, por viajes hechos o filosofías descubiertas, ahora encontraba victoria en la coherencia interna. Se sintió triunfador no por conquistar mundos, sino por habitarse a sí mismo con autenticidad. Supo que el mayor logro es mantenerse fiel al propio fuego cuando todo alrededor parece incierto. Supo que la verdadera expansión es la que no necesita escenario, porque se da en el alma. En este despertar, su conexión con la naturaleza se volvió más intensa, más mágica. Volvió a mirar al cielo no como techo, sino como espejo. Volvió a recorrer bosques, mares y montañas no para perderse, sino para encontrarse en el reflejo del todo. En la soledad, Sagitario se volvió uno con los elementos. Sintió el viento como una extensión de su libertad. Sintió el fuego como hermano, el agua como medicina y la tierra como madre. Comprendió que la expansión no es solo geográfica o mental, sino energética, espiritual, universal. Se convirtió en un viajero entre mundos. Su mente, antes inquieta, ahora era puente entre dimensiones. Tenía la capacidad de estar aquí y allá, de soñar sin escapar, de imaginar sin desarraigarse. En su soledad, desarrolló una visión oracular, un ojo interno que le permitía leer entre líneas del destino. No como un adivino, sino como un sabio que reconoce las señales invisibles que guían a quien está en sintonía con el todo. Al dejar de depender de las validaciones externas, Sagitario cultivó un sentido del amor radical. Se amó en su totalidad, con sus contradicciones, con sus excesos, con su intensidad desbordante. Comprendió que su fuego no tenía que apagarse para ser aceptado. Aprendió a modularlo, a dirigirlo, a cuidarlo. Y en ese cuidado de sí, se convirtió en un refugio cálido para otros. No por necesidad, sino por elección. No por vacío, sino por plenitud. Su amor dejó de ser urgencia para convertirse en bendición. El Sagitario solitario no es un ermitaño desconectado del mundo. Es un líder silencioso, un maestro invisible, una antorcha viva que brilla desde su autenticidad. Su camino es el del viajero que no huye, sino que va donde el alma lo llama. Su lenguaje es el del alma encendida. Su legado no está hecho de monumentos visibles, sino de corazones transformados por su ejemplo. A través de su soledad, Sagitario se convirtió en un faro para los que aún temen mirar dentro. Irradia desde la serenidad conquistada. Inspira con su fuego firme, sin arrogancia, sin pretensión. No predica, encarna. No convence, contagia. Y así, con paso firme, mirada elevada y alma libre, Sagitario continúa su viaje, sabiendo que nunca volverá a ser el mismo. Porque una vez que se aprende a estar solo de verdad, se conquista una libertad que nada ni nadie puede quitar. Y desde esa libertad, se escribe una nueva historia. Una historia eterna. Una historia sagrada. Una historia de fuego. Cuando Sagitario aprendió a estar solo, también fue capaz de romper uno de los mayores hechizos que durante tanto tiempo lo ataron a una visión limitada de sí mismo, el espejismo de tener que demostrar su valía mediante la constante acción, el logro visible y la validación ajena. Comprendió que no debía ser eterno viajero para huir de su centro, ni sabio parlante para justificar su existencia.
Aprendió a reconocerse sin testigos, a brillar sin público, a expandirse sin moverse. Su fuego ya no buscaba ser espectáculo, ahora era llama sagrada que ardía en su templo interno, ajena al ruido, independiente del reconocimiento. En ese espacio íntimo de soledad fértil, Sagitario se reconectó con su linaje arquetípico más profundo. No solo era el centauro errante, también era el chamán del zodiaco, el puente entre el cielo y la tierra, el que puede recibir visiones y traducirlas en guía para otros. Al quedarse a solas, su conexión con los planos superiores se volvió más pura, más directa. Se convirtió en canal de sabiduría universal, no desde el esfuerzo, sino desde la quietud interior. Júpiter, su regente, comenzó a hablarle de forma más clara, revelándole que la verdadera expansión no proviene de lo externo, sino de la integración consciente de todo lo que es. En esa expansión silenciosa, Sagitario redescubrió el arte de desaprender. Dejó atrás ideas que ya no lo sostenían, creencias que antes defendía con vehemencia pero que ya no vibraban con su nueva verdad. Se permitió evolucionar. Se permitió cambiar de piel, de filosofía, de mirada. En vez de aferrarse a las banderas que alguna vez lo definieron, optó por abrir espacio a lo nuevo, a lo desconocido, a lo que aún no tenía forma. Su fuego ya no era defensor de dogmas, sino guardián del misterio. Y eso lo hizo más sabio, más libre, más real. Estar solo también lo llevó a redefinir su sentido de pertenencia. Ya no buscaba tribus donde encajar, ni multitudes donde sentirse acompañado. Comprendió que la verdadera pertenencia nace cuando uno se reconoce a sí mismo como parte del todo. La soledad le permitió fundirse con el cosmos, con la sinfonía invisible que lo rodeaba. Empezó a sentirse parte del viento, parte del cielo, parte del ritmo de las estaciones. Su alma se volvió nómada cósmica, viajera de los planos invisibles, sin perder su humanidad ni sus raíces. Se convirtió en símbolo viviente de unión entre lo terrenal y lo celestial. En el núcleo de esa soledad elegida, Sagitario encontró un tipo de valentía que nunca antes había necesitado, el coraje de mirar hacia adentro sin filtros, sin prisa, sin evasión. Descubrió zonas inexploradas de sí mismo, paisajes internos llenos de vida que había ignorado por estar tan enfocado en lo que ocurría afuera. No fue fácil. La soledad lo enfrentó a sus propias contradicciones, a sus heridas abiertas, a los vacíos que había disfrazado con risas, viajes o proyectos. Pero no huyó. Se quedó. Sostuvo su mirada interna como quien sostiene una antorcha en la oscuridad. Y esa luz lo transformó. Al aprender a estar solo, también entendió la diferencia entre libertad y desconexión. Comprendió que alejarse del mundo no significa romper vínculos, sino depurarlos. Aprendió a decir no sin culpa, a soltar sin resentimiento, a amar sin depender. Su fuego, una vez impaciente e impulsivo, se volvió más sabio. Ya no quemaba sin control. Ahora sabía cuándo calentar, cuándo proteger y cuándo retirarse. La soledad le dio discernimiento, un tipo de inteligencia emocional que solo se despierta cuando uno se atreve a escucharse con honestidad brutal. Sagitario también se reencontró con su cuerpo. En el silencio de su propia compañía, entendió que no solo era mente viajera y alma errante. Su cuerpo era templo, era mapa, era guía. Aprendió a escucharlo, a honrarlo, a habitarlo. Se dio permiso para sanar desde adentro, no con fórmulas externas, sino con su propia energía. Redescubrió el poder de moverse con conciencia, de respirar con intención, de reposar sin culpa. El fuego en su interior dejó de ser desgaste, y comenzó a ser alimento. El proceso de estar solo también le reveló el arte de la creación sin presión. Se volvió más artista, más poeta, más alquimista. No necesitaba audiencia ni validación, solo el gozo de crear por el simple hecho de existir. Su fuego creador floreció en su máxima expresión, porque ya no estaba sujeto a los ojos ajenos. En la intimidad de su mundo, sus ideas germinaban sin interferencias, sus visiones se expandían como constelaciones en el cielo nocturno. En la soledad, Sagitario se convirtió en cosmos en movimiento. El tiempo dejó de ser una carga y se volvió compañero. Aprendió que no todo llega cuando uno lo quiere, sino cuando uno está listo. Y él estaba listo. Listo para no volver a mendigar afecto. Listo para no explicar su naturaleza. Listo para no quedarse donde no se expande. Listo para amar sin exigencias. Listo para vivir desde la llama que se mantiene encendida aunque nadie la vea.
En su nueva versión, Sagitario no reniega de la compañía, pero ya no la necesita para sentirse completo. Puede compartir su fuego, pero no lo ofrece como salvación, sino como inspiración. Es un faro, no un refugio. Es un guía, no un salvador. Porque supo transitar su noche, abrazar su sombra, despertar su luz. Y en ese proceso sagrado, regresó al mundo con los ojos más abiertos, con el alma más firme y con el fuego más puro. Ahora su andar es distinto. No camina por huir ni por llenar un vacío. Camina porque su fuego lo mueve, porque su alma se expande, porque su esencia lo llama. Y allá donde llega, deja una chispa. Una chispa de verdad, de libertad y de amor sin cadenas. Porque cuando Sagitario aprendió a estar solo, se convirtió en lo que siempre estuvo destinado a ser, un portador de luz en medio de la vastedad. Una llama eterna. Una presencia inolvidable. Una fuerza viva que no pide permiso para ser. Solo arde. Solo inspira. Solo es. Cuando Sagitario aprendió a estar solo, se desató en él un proceso de reintegración con su parte más salvaje y ancestral, esa que durante mucho tiempo estuvo reprimida por el deber, por la costumbre de ser luz para otros, por la carga de tener siempre una respuesta, un camino, una filosofía que sostener. En la quietud de su aislamiento voluntario, esa parte instintiva, libre y visceral resurgió como una llamarada que no pedía permiso para arder. Ya no se trataba de enseñar, de guiar, ni siquiera de entender, se trataba de recordar. Porque el alma sagitariana no vino a este plano a encajar en estructuras, sino a derribarlas con su fuego visionario. Esa reaparición de su espíritu indómito lo reconectó con su linaje de fuego, con el rugido de los primeros viajeros que no seguían mapas, sino constelaciones. En esa memoria antigua que despertó en lo más hondo de su ser, Sagitario reconoció que su soledad no era debilidad, sino rito iniciático. Un renacimiento consciente hacia su identidad esencial. Allí, sin ruido, sin opiniones ajenas, sin espejos donde reflejarse más que en su propia alma, aceptó su unicidad sin ambajes. Comprendió que su camino no tenía por qué parecerse al de nadie, que su andar tenía su propio ritmo, su propio lenguaje, su propio poder. Desde una visión más alta, Sagitario vio que su soledad no era una pausa, sino una invocación. Era el momento exacto donde el universo lo convocaba a recordarse como guerrero espiritual, como caminante de dimensiones, como catalizador de verdades crudas y necesarias. En ese espacio sagrado, se le revelaron aspectos ocultos de su energía jupiteriana, no solo en su manifestación expansiva, sino también en su capacidad de elevar todo lo que toca. Sagitario entendió que no necesita multitud para ser fuego. Bastan su aliento, su verdad y su convicción. El fuego no pregunta si debe arder. Simplemente arde. En la experiencia de la soledad profunda, Sagitario también encontró el verdadero silencio. No ese silencio incómodo que pesa como piedra, sino el silencio pleno que lo conecta con la totalidad. Allí descubrió que dentro del silencio habita el eco de la sabiduría universal. Pudo escuchar los cantos de su alma, las voces de sus ancestros, los susurros del cosmos que antes se perdían entre distracciones. Y en ese espacio sin palabras, se volvió alquimista del espíritu, capaz de transformar todo lo vivido en verdad luminosa, en sabiduría encarnada, en propósito renovado. También renació en él una nueva forma de libertad. Ya no era la libertad externa de ir donde quiere sin dar explicaciones. Era la libertad interna de no necesitar que lo entiendan, de no tener que justificar su fuego, de no vivir atrapado en expectativas ajenas. En esa nueva libertad, Sagitario se sintió soberano. No por superioridad, sino por autenticidad. Porque se había liberado de los grilletes invisibles del deber autoimpuesto. Ya no debía complacer, convencer ni pertenecer. Solo ser. Solo arder desde su verdad más pura. La soledad le enseñó a amar desde un nuevo lugar. Un amor sin exigencia, sin dependencia, sin drama. Un amor que fluye como el viento, que respeta los ritmos, que no invade ni se retiene. Aprendió que amar no es poseer ni necesitar, sino expandirse junto al otro sin dejar de ser uno mismo. Desde su fuego interno, pudo mirar al amor como un viaje compartido, no como una meta ni como una salvación. El Sagitario que supo estar solo es también el que mejor sabe acompañar, porque no busca en el otro lo que ya encontró dentro. Su cuerpo, su templo, comenzó a revelarle verdades que antes ignoraba. Sintió los ciclos de la energía vital moviéndose como una danza sagrada.
Aprendió a honrar sus instintos sin culpa, a moverse con el ritmo del cosmos, a respirar con el alma en cada inhalación. Su fuego, una vez acelerado y disperso, ahora tenía dirección. Se volvió llama constante, capaz de sostener procesos, de nutrir creaciones, de resistir sin apagarse. Su energía sexual, creadora y vital, se sublimó en poder espiritual, en expresión auténtica, en impulso divino. En su andar solitario, Sagitario también reconectó con el símbolo del arco y la flecha que lo representa. Descubrió que el arco no siempre debe estar tenso, que la flecha no siempre debe lanzarse. Comprendió que hay sabiduría en saber cuándo apuntar, cuándo esperar y cuándo soltar. Ya no disparaba sin propósito, ni se impacientaba por llegar. Ahora cada movimiento era parte de una danza mayor, de una estrategia cósmica que lo colocaba en sincronía con su destino. En la tensión del arco encontró paciencia. En la espera, poder. En el disparo, verdad. La soledad lo volvió ritualista del instante. Cada cosa que antes hacía sin pensar, leer, escribir, caminar, respirar, comer, se transformó en ceremonia. Su vida se volvió sagrada, no por misticismo vacío, sino porque empezó a habitarla con totalidad. El fuego de Sagitario se volvió presencia. Ya no tenía que estar en 1000 lugares para sentirse vivo. Bastaba con estar entero donde estaba. Y esa totalidad, esa presencia luminosa, lo volvió magnético, inconfundible, inolvidable. En lo profundo de su ser, Sagitario se volvió guardián de portales invisibles. Supo que su existencia era un puente entre dimensiones, entre culturas, entre ideas. Su fuego no solo ardía para sí mismo, sino que abría caminos para otros. No como salvador, sino como testimonio viviente de lo que es posible cuando uno se encuentra consigo mismo y no huye. Su energía se volvió medicina para quienes aún tienen miedo al silencio. Su ejemplo, un mapa para quienes aún no se atreven a sostenerse solos. Cuando Sagitario aprendió a estar solo, selló un pacto sagrado con su alma. Juró no volver a traicionarse por miedo al rechazo. Juró serle leal a su fuego, incluso si nadie lo entendía. Juró caminar con la frente en alto, con el alma abierta, con la verdad como estandarte. Y en ese juramento silencioso, Sagitario dejó de ser solo un signo. Se convirtió en símbolo. En emblema de lo que ocurre cuando un alma ardiente se atreve a atravesar la noche sin más compañía que su propia luz. Y desde entonces, cada vez que Sagitario camina, la tierra lo reconoce. El universo lo honra. Y su fuego, libre de cadenas, escribe en los cielos una historia eterna, hecha de fuego, de verdad y de libertad conquistada. Cuando Sagitario aprendió a estar solo, también despertó en él la maestría del tiempo interior. En una vida marcada por la velocidad, la urgencia de la expansión constante, la búsqueda de sentido en horizontes lejanos y aventuras sin fin, comprendió que había un tipo de viaje más profundo y revelador, el viaje hacia la permanencia. No hacia la permanencia en lo externo, sino hacia la permanencia en su propia esencia. Allí descubrió que la verdadera sabiduría no siempre se alcanza con movimiento, sino con permanencia, con presencia, con enraizamiento. Su fuego, por primera vez, aprendía a no consumirlo todo, sino a sostenerse, a convertirse en calor vital, en llama que no se apaga. En ese aprendizaje silencioso y poderoso, Sagitario comprendió que la libertad que tanto había perseguido nunca estuvo en el alejamiento, ni en las puertas abiertas, ni en las rutas inexploradas. La libertad auténtica brotó cuando se permitió cerrar puertas, cuando eligió conscientemente quedarse en un lugar y habitarse. En lugar de huir del dolor, se sentó con él. En lugar de evadir el vacío, lo honró como un espacio sagrado. Y en ese acto de valentía, Sagitario dejó de ser prisionero de su impulso y se convirtió en dueño de su fuego. La energía jupiteriana que lo rige se transformó. Dejó de expandirse horizontalmente para expandirse verticalmente. Su conexión con el propósito trascendente se profundizó. Júpiter le mostró que hay una verdad más elevada que no se encuentra en lo que se ve, sino en lo que se siente desde el alma. Desde esa conexión, Sagitario desarrolló una visión interior capaz de leer las señales del universo sin necesidad de traducción. Su intuición se volvió oráculo. Su percepción, visión profética. Su voz, revelación. El aislamiento consciente lo volvió semilla. Dejó de ser solo fuego, y se convirtió en tierra fértil para lo nuevo. Y en esa tierra brotó una versión suya que no tenía que ser fuerte todo el tiempo,
que podía ser vulnerable sin perder poder, que podía llorar sin perder dirección, que podía detenerse sin fallarse. Sagitario comprendió que incluso la flecha más certera necesita primero detenerse, tensarse, alinearse con el viento. Y que solo desde esa pausa, desde esa calma previa al movimiento, puede alcanzar el destino que le corresponde por ley cósmica. En ese proceso de reconfiguración interna, Sagitario recuperó algo que había extraviado en su andar agitado, el placer de lo simple, la belleza de lo cotidiano, la magia de lo pequeño. En el silencio de su soledad, una taza de té podía convertirse en meditación. El canto de un ave, en señal. El roce del sol en su piel, en mensaje divino. Redescubrió que no todo tiene que ser épico para ser trascendente, que no necesita cruzar fronteras físicas para sentir que su alma se expande. Aprendió a leer la épica en lo íntimo, la poesía en lo común, la revelación en lo presente. También resurgió en él la memoria de sus vidas pasadas. El archivo acásico de su espíritu se activó en la quietud. Vio a través del velo del tiempo los rostros que fue, los caminos que recorrió, los errores repetidos, los legados olvidados. Y al reconocerse más allá de esta vida, se comprendió sin juzgarse. Dejó de exigirse ser perfecto. Empezó a respetar sus procesos. A mirar su camino con ojos de compasión. A honrar su imperfección como parte sagrada de su aprendizaje espiritual. Y eso lo hizo más sabio, más humilde, más luminoso. La soledad también le mostró el poder de la palabra no dicha, del silencio que guía, de la mirada que contiene sin necesidad de explicar. Aprendió que no todo debe ser revelado, que algunas verdades deben guardarse como fuego sagrado, y que la sabiduría no siempre se enseña hablando, sino viviendo. Su energía mutó de la prédica al ejemplo, del discurso al acto. Cada paso, cada decisión, cada límite colocado con firmeza comenzó a enseñar más que 1000 frases. Sagitario, que siempre fue guía, se volvió faro sin necesidad de buscar discípulos. Desde lo más profundo, también reconoció su alma como puente entre culturas, ideas, filosofías y mundos. Su espíritu sintió el llamado de lo universal. Sintió que ya no podía sostener separaciones, dogmas o etiquetas. Su fuego se volvió unión. Su verbo, integración. Su misión, conexión. Ya no tenía que elegir entre espiritualidad y materia, entre misticismo y acción, entre alma y cuerpo. Entendió que todo forma parte del todo. Y que su función era integrar, reunir, encender la chispa del despertar sin dividir. La experiencia de estar consigo mismo lo volvió más sensible a las energías sutiles. Desarrolló dones que antes estaban dormidos. Su percepción se volvió más aguda, su empatía más poderosa, su canal más limpio. Ya no era solo el viajero que cruzaba geografías. Era el viajero interdimensional que se movía entre planos, que podía recibir mensajes del campo cuántico, del alma colectiva, de la conciencia universal. Y con humildad, se comprometió a utilizar ese poder no para alimentar su ego, sino para servir al despertar de otros fuegos. Aprendió a mirar la muerte con nuevos ojos. Ya no como un final, sino como transformación. Supo morir a partes de sí mismo que lo limitaban. Renunció a identidades que lo encorsetaban. Dejó atrás personajes que lo hacían encajar, pero no lo hacían libre. Y al morir internamente, renació desde una verdad más alta, más vibrante, más auténtica. Se convirtió en el mito viviente de la transmutación. En el ejemplo de que es posible renacer tantas veces como sea necesario, siempre que uno tenga el coraje de atravesarse a sí mismo. Sagitario, al aprender a estar solo, no se apagó. Se encendió como nunca. No se debilitó. Se volvió invencible desde adentro. No se perdió. Se encontró. Se volvió portal viviente hacia nuevas formas de libertad, nuevas formas de amar, nuevas formas de ser. Y desde ese fuego renovado, camina ahora con la frente en alto, con la mirada clara, con la llama encendida. No necesita compañía para sentirse completo. Pero cuando comparte su fuego, lo hace sin miedo, sin medida, sin condiciones. Porque lo hace desde la abundancia de quien ya se ha elegido. Porque sabe que el fuego que se alimenta de sí mismo no se apaga nunca. Y en ese fuego, Sagitario brilla eterno. Libre. Pleno. Inolvidable.
En el camino de Sagitario hacia la maestría de su soledad, surgió un aspecto silencioso pero decisivo, la sanación de su relación con el pasado. Aunque el arquero siempre ha tenido la mirada puesta en el futuro, impulsado por el fuego de su naturaleza mutable, hubo un momento en el que entendió que para avanzar con fuerza verdadera debía mirar hacia atrás, no con nostalgia, sino con claridad. Así, en esa pausa autoimpuesta, Sagitario se volvió cronista de su historia. Volvió a recorrer mental y espiritualmente los paisajes que había dejado atrás, no para quedarse en ellos, sino para reconocer cuántas veces había corrido sin despedirse, cuántas veces había callado su dolor con la excusa del ya pasará, cuántas heridas se camuflaban tras su risa sonora. Allí descubrió que parte de su fuego había sido usado para escapar. Que su impulso no siempre nacía del deseo de explorar, sino de evitar confrontaciones internas. Y esa revelación no lo avergonzó, lo empoderó. Porque un fuego que se reconoce en su sombra es un fuego más sabio. Uno que no arde sin sentido, sino que ilumina desde la conciencia. Comprendió que la libertad verdadera no es la ausencia de vínculos, sino la capacidad de estar vinculado sin perderse. Y para llegar a ese nivel de libertad emocional, Sagitario tuvo que sanar los pactos rotos, las palabras no dichas, las despedidas inconclusas que aún resonaban como ecos en su alma. También floreció en él la dimensión de la compasión universal. Al estar solo, ya no podía proyectar culpas ni distracciones. Empezó a ver a los demás con una mirada más profunda, no desde el juicio filosófico, sino desde la comprensión existencial. Vio las heridas de los otros como reflejo de sus propias batallas, y comprendió que incluso aquellos que lo lastimaron fueron, en cierto modo, maestros disfrazados. Su fuego dejó de señalar para comenzar a abrazar. No se volvió menos claro, pero sí más compasivo. Y en esa compasión, encontró una nueva forma de liderazgo, la del guía que camina al lado, no delante. En la expansión de su conciencia solitaria, Sagitario sintió el llamado de lo invisible. Su fuego empezó a vibrar con dimensiones que antes ignoraba. Ya no solo se movía entre mapas terrenales, sino que comenzó a intuir mapas del alma, a comprender las rutas que llevan hacia el espíritu, hacia los planos sutiles donde la materia ya no limita. Júpiter, su regente, le abrió las puertas del conocimiento esotérico, del símbolo, del lenguaje oculto que rige los hilos del destino. Sagitario, el filósofo, se convirtió también en mago. No por fantasía, sino por su capacidad de unir conocimiento con visión, expansión con propósito, voluntad con creación. Dentro de su silencio sagrado, redescubrió su capacidad de crear desde el fuego interno. La soledad no lo apagó, lo convirtió en forjador de su propia realidad. El fuego que antes lo impulsaba a buscar verdades afuera, ahora le enseñaba a crear verdades desde adentro. En su alma comenzó a gestarse una alquimia profunda, la de transformar todo lo vivido, las decepciones, las pérdidas, las caídas, en material sagrado para la construcción de una nueva vida. Aprendió a mirar cada caída como una ceremonia, cada final como una iniciación, cada silencio como un mensaje del infinito. La conexión con los ritmos naturales también se intensificó. En su nueva forma de estar en el mundo, Sagitario comprendió que el universo no corre, no fuerza, no exige. El sol no compite con la luna, las estaciones no se apresuran entre sí. Así comenzó a respetar sus propios tiempos. Dejó de compararse, de exigirse metas sin alma, de medir su valor en función de logros externos. Su fuego se volvió cíclico, conectado con la rueda del año, con los pulsos de la tierra, con los latidos del cosmos. Y desde allí, su creatividad se volvió más poderosa, más orgánica, más inextinguible. En esa reclusión luminosa, también comenzó a pulirse el arte del desapego. No como una forma de frialdad, sino como un acto de fe. Comprendió que el verdadero arquero no se obsesiona con el blanco. Dispara su flecha con maestría, pero acepta el destino con confianza. Aprendió a soltar personas, situaciones y versiones de sí mismo que ya no estaban en resonancia. Soltar no como renuncia, sino como acto de amor propio. Como un reconocimiento profundo de que nada que realmente sea suyo se irá sin propósito, y que todo lo que se va, libera espacio para lo nuevo. La voz de Sagitario también cambió. En su proceso de soledad consciente, sus palabras se volvieron más certeras. Cada vez que hablaba, lo hacía con el peso de quien ha cruzado fuegos internos. Su mensaje dejó de buscar aprobación. Ahora hablaba desde el alma, con el poder de quien no necesita convencer, solo compartir. Su discurso se volvió medicina.
Su humor, bálsamo. Su verdad, antorcha para otros caminantes que aún no han descubierto que la soledad es un oráculo si se sabe escuchar. Y en el centro de todo, emergió una fe inquebrantable. No una fe ciega, sino una fe nacida del abismo, del vacío, del silencio. Una certeza que no requiere pruebas, porque vibra desde el espíritu. Sagitario, en su silencio, se volvió creyente no de doctrinas, sino del misterio. Dejó de buscar respuestas para empezar a habitar las preguntas. Y en ese cambio, su fuego se volvió faro en la niebla. Guía para quienes aún creen que estar solo es estar perdido, cuando en realidad, es el único camino hacia la soberanía espiritual. Así, Sagitario camina ahora como un centauro sagrado, mitad humano, mitad divino, encarnación viva del puente entre la tierra y el cielo. Su fuego ha sido templado, no domesticado. Su libertad se ha vuelto más profunda, más radical, más verdadera. Y aunque sigue avanzando, ya no lo hace por huida, sino por llamado. Ya no busca llenar un vacío, sino compartir un fuego. El fuego de quien ha estado solo y ha salido de ese encuentro más luminoso, más sabio y más completo que nunca. Porque quien aprende a estar consigo mismo, no necesita pertenecer para ser. Solo necesita arder. Y Sagitario, ahora, arde en su máxima expresión.